Veremos algunas propiedades de los campos irrotacionales y de las unoformas cerradas en el caso particular que el dominio omega sea todo el plano sacando un punto P sub 0, que puede ser cualquiera. Tomemos una curva C contenida en omega, o sea, no pasa por el punto P sub 0, que sea cerrada. Afirmamos, o suponemos, porque no vamos a demostrar nada de esto, que existen curvas B sub 0, B sub 1, B sub n, cerradas simples. La curva C no tiene por qué ser cerrada simple, tales que la integral a lo largo de C de la curva cerrada dada de cualquier unoforma L o la circulación de cualquier campo es la suma de la integral a lo largo de B sub 0 más la integral a lo largo de B sub 1 más la integral a lo largo de B sub n para toda unoforma L, cerrada o no, o para cualquier campo definido en omega. O sea, lo que tenemos es lo siguiente: una cierta curva cerrada, que no tiene por qué ser simple, y la descomponemos en curvas cerradas simples, en bucles, B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub n, cerradas simples, de manera que integrar a lo largo de la curva cerrada C, que es la unión de todas esas, inclusive puede tener pedazos que se recorren dos veces, que no están incluidos en ninguno de los bucles de las curvas cerradas simples B sub I. Por definición, diremos que la curva C, contenida en omega, cerrada, no rodea o no da vueltas alrededor de P sub 0 si ninguna de las curvas cerradas simples de los bucles B sub I, B sub I deja a P sub 0 en su interior. O sea, por ejemplo, en el dibujo, si P sub 0 estuviera aquí, esto en el interior de P sub 1, la curva C rodea a P sub 0. Si P sub 0 estuviera en el exterior de todos los bucles B sub I, entonces la curva C no rodea a P sub 0. Vamos a ver un primer resultado referido a las unoformas cerradas o a los campos irrotacionales, que llamamos teorema 1. Tiene tres hipótesis que son las siguientes. 1, que el dominio donde estamos trabajando es todo el plano sacando un punto, P sub 0. Se suele indicar más que con un signo de menos, con una barra inclinada hacia la izquierda, que significa el complemento en R2 del conjunto formado por un punto solo. Como segunda hipótesis, una unoforma cerrada en omega. Si la unoforma es A diferencial X más B por diferencial Y, esto quiere decir que A sub I, la derivada parcial de A con respecto a Y, es idéntica a B sub X para todo XY de omega. Y eso es equivalente a decir que el campo asociado a la unoforma es irrotacional, es un campo plano definido en omega irrotacional. Y B, un bucle, o sea una curva cerrada simple,
que no rodea, que no deja a P sub 0 en su interior. Entonces, la tesis es que la integral a lo largo de B de la 1 forma L da 0. O sea, la 1 forma no tiene por qué ser exacta en omega, es solamente cerrada. Pero para las curvas cerradas simples que no dejan a P sub 0 en su interior, la integral a lo largo de B de la 1 forma L da 0. Recordemos que si la integral a lo largo de cualquier curva cerrada contenida en omega de L fuera 0, la 1 forma sería exacta en omega, por el teorema de las equivalencias que vimos hace algunas clases. Pero este no es el caso. Acá estamos afirmando nada más que la integral a lo largo de las curvas cerradas simples que no dejan a P sub 0 en su interior es 0. Vamos a demostrar después este teorema, pero por ahora vamos a sacar una conclusión. Si consideramos una curva que no tiene por qué ser cerrada simple, que es cerrada nada más, descomponemos la integral a lo largo de C de L en la suma de las integrales en las curvas cerradas simples que la componen. Si ninguna de ellas contiene a P sub 0 en su interior, todas esas integrales dan 0 por el teorema 1. Por lo tanto, la integral a lo largo de una curva cerrada que no rodea P sub 0 tiene que dar 0. O sea que las hipótesis 1, 2 y 3, C curva cerrada, aunque no sea simple, que no rodea P sub 0, implican la misma tesis que la integral a lo largo de C de L es 0, como consecuencia directa del teorema 1 y de la definición de que la curva C cerrada no rodea P sub 0. Vamos a dar la demostración del teorema 1. Teníamos entonces una cierta curva B cerrada y simple que deja al punto P sub 0 en el exterior. Así que el punto P sub 0 está en el exterior de la curva B. Vamos a considerar U, una curva que cumpla las siguientes condiciones: que no intersecte a la curva cerrada B, intersección sea vacía, que el punto P sub 0 sea un extremo de la curva U, y luego que U vaya hasta infinito. Esto quiere decir que tiene una asíntota, por ejemplo, o una dirección asintótica. Así que vamos a dibujar en rojo una posible curva U. Tiene un extremo en P sub 0, como no corta B, está toda contenida en el exterior de la curva B, y tiene una dirección asintótica o una asíntota que une el infinito. Bueno, es fácil ver que el conjunto formado por todos los puntos de R2, sacando la curva U, que lo vamos a llamar omega asterisco, es simplemente conexo. Esto no lo vamos a demostrar, pero apelo a mirar la figura de qué es ese conjunto de todos los puntos que están en el plano y que no están en la curva U, en particular contiene la curva B, es simplemente conexo. O sea, cualquier pareja de curvas contenidas en U, contenidas en omega asterisco, que no intersecten a U, con los mismos extremos inicial y final, son homotópicas en omega asterisco. O sea, existe una homotopía sin pasar por U. Además, el abierto omega asterisco está contenido en omega, porque omega es todo el plano menos P sub 0, y omega asterisco es todo el plano menos U. En particular,
Uno quita P sub 0 y quita otros puntos. Sabemos por hipótesis que L es cerrada en omega. Por lo tanto, es cerrada en cualquier abierto contenido en omega, en particular en omega asterisco. Entonces, por ahora tenemos un conjunto simplemente conexo y una unoforma cerrada en ese conjunto. Esto implica, por el teorema fundamental de las unoformas exactas, que L es exacta en omega asterisco. No estoy diciendo que sea exacta en omega asterisco es exacta, porque omega asterisco es simplemente conexo. Tenemos en particular que la curva B está contenida en omega asterisco, eso es porque U no corta a B, y omega asterisco es todos los puntos del plano menos U. B es una curva cerrada y simple, pero lo que importa es que sea cerrada. L es una unoforma exacta en omega asterisco, por lo que vimos recién, y estas tres cosas implican, por el teorema de las equivalencias, que la integral a lo largo de B de L es 0, que era precisamente lo que queríamos probar. Vamos a ver un segundo teorema relativo a las unoformas cerradas o a los campos irrotacionales, cuando el dominio omega es todo el plano excepto un punto. O sea, es un caso particular cuando el dominio tiene esa forma. Tenemos eso como primera hipótesis. Como segunda hipótesis, una unoforma cerrada en omega. Si la unoforma es de la forma A diferencial X más B por diferencial Y, esto quiere decir que en omega se cumple que la identidad, que la derivada parcial de A con respecto a Y es igual a la derivada parcial de B con respecto a X. Y es lo mismo que decir que el campo asociado a omega, a L, es irrotacional en omega. Y tenemos dos curvas, C0 y C1, que son cerradas simples, que además están contenidas en omega, o sea, no pasan por el punto P sub 0, que dejan a P sub 0 en su interior, y que están orientadas en sentido antihorario. Tenemos eso como hipótesis, y la tesis es que la integral a lo largo de C0 de la unoforma es lo mismo que la integral a lo largo de C1 de la misma unoforma. O sea que la integral a lo largo de cualquier curva orientada en sentido antihorario, que dé cerrada y simple, que deje al punto P sub 0 en su interior, es independiente de cuál sea esa curva, da siempre lo mismo. Por definición, ahora después vamos a demostrar ese teorema 2, pero vamos a aprovechar ese resultado para definir qué se llama período de la unoforma cerrada L cuando se cumplen las hipótesis 1 y 2, o del campo irrotacional asociado cuando se cumplen las hipótesis 1 y 2, o sea, el conjunto omega es todo el plano menos un punto, y el campo dado es irrotacional en omega, o la unoforma es cerrada en omega, que es lo mismo. Se llama período a la integral a lo largo de C0 de la unoforma L, o a la circulación del campo dado a lo largo de C0, donde C0 es cualquier curva que cumpla todas las condiciones de la hipótesis 3, o sea que sea cerrada simple, contenida en omega, que deje a P sub 0 en su interior y que esté orientada en sentido antihorario. En particular puede ser una circunferencia con centro en el punto P sub 0 y radio R cualquiera. Lo que está afirmando el teorema 1
es que la integral a lo largo de esa circunferencia es independiente del radio que se tome, e incluso es igual a la integral a lo largo, por ejemplo, de un cuadrado que deje al punto P sub 0 en su interior y que esté orientado en sentido antihorario, el borde de un cuadrado. Por ejemplo, un ejemplo que vimos hace tiempo es la unoforma menos y sobre x2 más y2 diferencial x más x sobre x2 más y2 diferencial y, que es fácil verificar que es cerrada. El conjunto omega es todo el plano sacando el origen, donde se anula el denominador y no está definida la unoforma. Si tomamos cualquier curva cerrada orientada en sentido antihorario, por ejemplo una circunferencia de radio 1 con centro en el origen, la integral a lo largo de la circunferencia, la calculamos hace un tiempo, daba 2pi. Por lo tanto, el período es 2pi. Y si hubiese que calcular la integral a lo largo de cualquier otra curva, por ejemplo el borde de un cuadrado orientado en sentido antihorario, que deje al punto 0, 0 en su interior, la integral a lo largo de C1 también daría 2pi, sin necesidad de hacer cuentas, debido al teorema 2. Vamos a ver la demostración del teorema 2, o sea, demostrar que para dos curvas cerradas simples, orientadas en sentido antihorario, que dejan ambas a P sub 0 en su interior, la integral de la unoforma cerrada, o del campo irrotacional, da lo mismo. Vamos a llamar I a la diferencia de la integral a lo largo de C1 menos la integral a lo largo de C0 de la unoforma L. Lo que hay que probar, entonces, es que I es igual a 0. Esa es la tesis. Vamos a dibujar, de alguna manera, esas dos curvas cerradas, simples, C0 y C1, orientadas en sentido antihorario y que dejan a P sub 0 en su interior. Esas dos curvas no tienen por qué ser disjuntas, o sea, podrían tener intersecciones. Solo para fijar ideas y simplificar un poco el dibujo, vamos a dibujarlas disjuntas, pero podrían intersectarse. Vamos a considerar dos semiplanos determinados por una recta cualquiera que pase por P sub 0. De esos dos semiplanos vamos a considerar, de esa recta que pasa por P sub 0, que separa el plano en dos semiplanos, vamos a considerar un segmento, S sub 0, que vaya desde un punto de C sub 0 hasta C sub 1, y otro segmento, S sub 1, que vaya también desde un punto de C sub 0 hasta un punto de C sub 1. La curva C sub 1 queda dividida en dos arcos, uno que está en el semiplano derecho y otro que está en el semiplano izquierdo. Lo mismo con la curva C sub 0. La integral I, que tenemos que demostrar que es 0, que es la diferencia de la integral a lo largo de C sub 1 menos la integral a lo largo de C sub 2, se puede interpretar como la integral a lo largo de C sub 1 más la integral a lo largo de la curva C sub 0 orientada en sentido opuesto. Y es igual, no se modifica el resultado I si yo le sumo y le resto la integral a lo largo de S sub 0. Lo mismo si le sumo y le resto la integral a lo largo de S sub 1. Como menos la integral a lo largo de S sub 0 es igual a más la integral a lo largo de menos S sub 0, podemos aquí poner un signo de más y orientar
los segmentos S sub 0 y S sub 1 en sentido opuesto. Observen ahora, vamos a separar las curvas en lo que está en el semiplano izquierdo, incluido su borde, y tenemos la integral a lo largo de S sub 0 orientado en este sentido, la integral a lo largo de la curva C sub 1, el arco izquierdo de la curva C sub 1 orientado en ese sentido, la integral a lo largo de menos S sub 1 y la integral a lo largo de la curva C sub 0 orientada al revés y el arco que está en el semiplano izquierdo. Eso forma una cierta curva cerrada. En el dibujo quedó una curva cerrada simple porque las curvas C sub 0 y C sub 1 yo las dibujé sin intersección. Si tuvieran intersección hubiese quedado una curva cerrada, no simple. Y ahora lo que está en el semiplano derecho es la integral a lo largo de menos S sub 0, o sea, S sub 0 orientado al revés, la integral a lo largo del arco derecho de la curva C sub 0 orientada al revés, de menos S sub 0, la integral a lo largo de S sub 1 y la integral a lo largo del arco derecho de la curva C sub 1 orientada tal como está. Eso da una curva cerrada, no necesariamente simple, que la llamamos D. Por lo tanto, observen los sumandos que están allí arriba. Si calculamos la integral a lo largo de I, de L, y la descomponemos en sus 4 arcos que lo forman, y calculamos la integral a lo largo de D, de L, y sumamos esas dos integrales, resulta la misma sumatoria que teníamos ahí arriba, que marco con un asterisco, que daba como resultado I. Por lo tanto, I se puede escribir como la suma a lo largo de la curva I más la integral a lo largo de la curva D. Pero I y D son curvas cerradas, no necesariamente simples, contenidas en omega, porque ninguna de ellas pasa por el punto P sub 0, que no rodean a P sub 0 por construcción. Entonces, por el corolario que vimos del teorema 1, esta integral, la integral a lo largo de cada una de ellas da 0, y por lo tanto la integral I es 0, que era lo que queríamos demostrar. Vamos a ver un tercer teorema que permite deducir la exactitud de ciertas unoformas cerradas cuando el dominio omega es todo el plano menos un punto. Tenemos como hipótesis entonces un dominio que es todo el plano menos un punto, una unoforma que es cerrada en omega. Si la unoforma es A por diferencial X más B por diferencial Y, eso quiere decir que para todo punto XY de omega, la derivada parcial de A con respecto a Y es igual a la derivada parcial de B con respecto a X. Y como tercera hipótesis, que el período, con la definición que vimos hace un ratito, de L es 0. Entonces la tesis es que L es exacta en omega. O sea, tenemos como hipótesis que la integral a lo largo de cualquier curva cerrada simple que deje a P sub 0 en su interior es 0. El período es 0. Antes de ver la demostración, vamos a ver un corolario. Como hipótesis 1 y 2, las mismas que antes, y la 3 es que existe alguna curva, no tenemos por qué verificarlo para toda curva, sino alguna curva cerrada, simple, C sub 0, que deja P sub 0 en su interior, y tal que la integral
a lo largo de C sub 0 de L da 0. Eso implica que el período es 0. Si hubiésemos utilizado cualquier otra curva cerrada simple que dejara P sub 0 en su interior, el período sería 0. Y usando el teorema 3, L es exacta en omega. Vamos a ver la demostración del teorema 3, para lo cual vamos a utilizar el hecho de que una unoforma es exacta si solo si la integral a lo largo de cualquier curva cerrada contenida en omega es 0. Entonces vamos a tomar una curva cerrada y la integral a lo largo de C de L la descomponemos como suma de integrales a lo largo de bucles de curvas cerradas simples que conforman la curva C. B sub 0, o sea, B sub I cerrada simple. Esas curvas cerradas simples pueden dejar al punto P sub 0 en su interior o no. Si dejan a P sub 0 en su interior, la curva C rodea a P sub 0, y si no lo dejan, si ninguna de ellas lo deja, la curva C no rodea a P sub 0. Ya vimos que si no rodea a P sub 0, como corolario del teorema 1, la integral a lo largo de C es 0. Entonces vamos a distinguir, si B sub I no deja a P sub 0 en su interior, ya vimos que la integral a lo largo de B sub I de L es 0. Esto es por el teorema 1. Y si alguna de las P sub I deja a P sub 0 en su interior, entonces la integral a lo largo de B sub I de L es igual al período si B sub I está orientada en sentido antihorario, y es igual a menos el período si está orientada en sentido horario. Eso por definición de período. Pero por hipótesis el período es 0, así que también da 0 debido a la hipótesis 3. Por lo tanto, la integral a lo largo de C de L, que es la suma de las integrales en B sub I, que son todas nulas, da 0, y esto es para cualquier curva C cerrada contenida en omega. Por lo tanto, L es exacta en omega por el teorema de las equivalencias de la exactitud visto en clases anteriores. Y eso era lo que queríamos demostrar. Vamos a ver un ejemplo en el plano menos un punto. Tomemos el campo que tiene como componentes x sobre x2 más y2 y como segunda componente y sobre x2 más y2, definido en omega, que es todo el plano sacando el origen, que es donde se anula el denominador. Esta componente es A, esta componente es B. Se verifica que la derivada parcial de A con respecto a Y es menos 2xy sobre x2 más y2 al cuadrado, que coincide con la derivada parcial de B con respecto a X. Por lo tanto, el campo X es irrotacional en omega, o lo que es lo mismo, la unoforma asociada es cerrada en omega. Entonces vamos a calcular el período, para lo cual elegimos, por ejemplo, la circunferencia de radio 1 y centro en el origen, orientada en sentido antihorario, por ejemplo con esta parametrización, la parametrización usual, que es x igual coseno de t, y igual seno de t, con t que varía entre 0 y 2pi. La integral de la unoforma L a lo largo de la circunferencia, o la circulación del campo a lo largo de la circunferencia, que es lo mismo, es igual a la integral entre 0 y 2pi de la primera componente del campo, que es coseno de t, porque esto es x, dividido 1, que es x2 más y2,
por x punto, que es menos seno de t, más b, la segunda componente del campo, que es y, que es seno de t dividido x2 más y2, que da 1, por y punto, que es coseno de t. Todo esto integrado con respecto a t. Pero observen que el integrando se anula, por lo tanto esto da 0. Con lo cual el período es 0 y por el teorema 3 la uniforma asociada es exacta en omega, o lo que es lo mismo, el campo dado es de gradientes en omega. Por lo tanto, tenemos en este caso un ejemplo que muestra que el recíproco del teorema fundamental es falso. El teorema fundamental para las uniformas exactas o para los campos de gradientes decía que si una uniforma es cerrada o un campo es irrotacional en un conjunto simplemente conexo, entonces la uniforma es exacta, o lo que es lo mismo, el campo es de gradientes. Acá tenemos un ejemplo de una uniforma exacta o de un campo irrotacional, un campo de gradientes en un conjunto omega. Por lo tanto, ya sabíamos que esto implica que la forma tiene que ser cerrada. Eso fue uno de los primeros teoremas que vimos con respecto a formas cerradas o exactas. Esto implica entonces que L es cerrada, eso ya lo sabíamos, en omega, o sea que X es irrotacional en omega. Sin embargo, no implica que omega sea simplemente conexo. Porque aquí tenemos un ejemplo en que el omega, que es todo el plano menos un punto, no es simplemente conexo. O sea, en este sentido, el recíproco del teorema fundamental es falso. Hay ejemplos de formas exactas o campos de gradientes en conjuntos que no son simplemente conexos. Bueno, voy a borrar porque voy a utilizar este ejemplo para ver cómo se calcula. Ahora que sabemos que el campo es de gradientes, sabemos que existe algún potencial escalar, vamos a tratar de calcular ese potencial escalar, de encontrarlo, ahora que sabemos que existe. Existen infinitos potenciales escalares, porque si a un potencial escalar se le suma una constante, se obtiene otro. Pero vamos a tratar de encontrar algún potencial escalar en el conjunto omega, que es conexo, porque es todo el plano menos un punto, pero no es simplemente conexo. Para calcular el potencial escalar vamos a tomar en omega, omega es todo el plano menos el origen, un punto fijo, elegido, cualquiera, por ejemplo el punto 1, 0, y un punto genérico, x barra y barra, que lo vamos a escribir en polares como ρ barra phi barra. Y una curva, que podemos elegir cualquiera, en general convienen poligonales, pero en este caso va a convenir un arco de circunferencia de radio 1 hasta el ángulo phi barra, y luego un segmento de recta desde el punto con ángulo phi barra y distancia al origen 1 hasta el punto x barra y barra. A este segmento de recta lo vamos a llamar S. Entonces habíamos visto que un potencial escalar calculado en el punto x barra y barra es igual a
la integral a lo largo de C1 más S del campo o de la 1 forma dada, y para eso hay que parametrizar tanto C1 como S. C1 es un arco de circunferencia, x igual coseno de t, y igual seno de t, con t variando entre 0 y phi barra. Por otro lado, S es un segmento de recta parametrizado en polares. La distancia al origen es variable u y el ángulo es phi barra constante, así que x es igual a u coseno de phi barra y igual a u seno de phi barra, con 1 menor o igual que u menor o igual que rho barra, donde phi barra y rho barra son constantes y u es el parámetro. Por lo tanto, esta integral es la integral a lo largo de C1, que es la integral con respecto a la t, al parámetro t, con t variando entre 0 y phi barra, de a, que es x dividido x2 más y2, sustituyendo x por coseno de t y por seno de t, queda coseno de t dividido 1 por x punto, que es menos seno de t, más b, que es y sobre x2 más y2, y es seno de t, x2 más y2 vale 1, por y punto, que es coseno de t, y por lo tanto todo esto se anula y esa integral da 0. Y ahora hay que calcular la integral a lo largo de S1, que es la integral con respecto al parámetro u, variando entre 1 y rho barra, de x, que es u por coseno de phi barra, dividido x2 más y2, que es u cuadrado, por x punto, que es la derivada de x con respecto a u, en este caso, que es el parámetro, que es coseno de phi barra, así que aquí queda coseno al cuadrado de phi barra. Y lo mismo para b por y punto, que queda u por seno al cuadrado de phi barra, dividido u cuadrado. Esto, por lo tanto, es igual, esa integral u de x barra y barra, es igual, sacando u dividido u cuadrado, o sea, 1 sobre u de factor común, queda multiplicado por coseno al cuadrado de phi barra por más seno al cuadrado de phi barra, que es 1, y la integral de 1 sobre u es logaritmo de u, desde u igual 1 a u igual rho barra, y eso da logaritmo de rho barra, que es logaritmo de raíz cuadrada de x barra al cuadrado más y barra al cuadrado, que es 1/2 por el logaritmo de x2 más y2 barra. Por lo tanto, la función u de xy que estábamos buscando es 1/2 por el logaritmo de x2 más y2. Si ustedes calculan las derivadas parciales de esta función u con respecto a x y a y respectivamente, les queda justamente las componentes a y b del campo dado. Esto funcionó porque ya sabíamos que era un campo de gradientes, debido al teorema 3 que vimos en esta clase.